Buenos días, jóvenes. Les habla la profesora de biología, Laura, y voy a mostrarles en términos generales de qué trata la guía para que se vayan orientando. Ustedes ven acá el título, es Biodiversidad, observa e interpreta. Vienen las indicaciones, el objetivo, las indicaciones, ¿verdad? Las instrucciones de lo que van cómo deben realizar y desarrollar esta guía, que yo creo que hasta este momento ustedes ya tienen por lo menos ¿cómo se llama? Una práctica en ello. Tienen que leer un texto que va a inducirles a ustedes en el tema de qué trata. Después tienen una imagen que van a analizar. Esta imagen también la encuentran ustedes en el libro, en el texto de estudio de ustedes. Y después viene una serie de 10 preguntas en general. 8 o 5 de ellas están, acá veo que hay un error en el número, por favor discúlpenme, lo acabo de identificar. Si acá hay un error en el número, ustedes lo corrigen sin ningún problema, ¿verdad? Pero hay 6 preguntas que son dirigidas puntualmente a la imagen y hay 2 preguntas que son de investigación externa. ¿Cuál es el tema en general? La palabra biodiversidad a ustedes ya les puede indicar que vamos por el área de ecología, pero tenemos que después internarnos en el tema de evolución. Y más adelante vamos a nosotros a tratar parte de los investigadores y las diferentes teorías que se propusieron en el ámbito de la evolución. Entonces ustedes van a analizar esta imagen. Como ustedes observan acá, tienen 6 especies diferentes y tienen un mapa que les muestra relativamente con exactitud la distribución de estas especies. Entonces nosotros vamos a ver que en toda la naturaleza siempre estamos confrontados con una pregunta clave, ¿verdad? Primero, el ecosistema en el cual nosotros estamos observando y cuáles son estas especies que habitan este ecosistema. Y cuando observamos los detalles de cada una de estas especies, nos llama siempre la atención la similitud y las diferencias que hay entre estas especies. A veces son muy cercanas, nosotros podemos distinguir en tantas especies, por ejemplo, si vamos al mar, vamos a ver que existen mamíferos marinos que salen fuera del agua, tienen un tiempo de reposo, donde ellos interactúan socialmente entre su mismo grupo, pares, a veces para aparearse, a veces para alimentarse o para interactuar entre ellos. Pero de repente los mismos animales marinos que habitan las costas se parecen a veces en la conducta, pero no en la apariencia. Entonces, esas son una de las observaciones que nosotros, las mínimas observaciones, porque estoy segura que ustedes han hecho hasta el momento diversas otras observaciones tal vez de lo que les llame a ustedes propiamente tal la atención. Van a ver que hay similitudes y diferencias y uno se pregunta de dónde vienen, quiénes son, cómo se llaman, por qué estas diferencias y por qué esta semejanza. Entonces nosotros nos damos cuenta que en la naturaleza existe una gran diversidad de organismos. A eso le llamamos nosotros biodiversidad, organismos distintos, ¿verdad? Yo les coloqué acá un video que les explica más o menos de qué trata, les introduce un poco el tema. Les voy a poner un pedacito. En la superficie de la tierra, en las profundidades del mar y en el cielo, y si fuéramos aún debajo de nuestros pies o en las profundidades más abismales, incluso allí encontraremos vida, en sus más sorprendentes colores, formas, tamaños y con los aspectos más curiosos. En todos los continentes hay una increíble profusión de seres vivos,
Y es esta biosfera que compone la mayor riqueza de este planeta que llamamos Tierra y que se distingue por la vida. La biodiversidad aquí es extraordinaria. Entonces, esta biodiversidad que nosotros vemos que existe en el planeta está sujeta a muchos cambios que han ocurrido en el transcurso de la evolución. Partimos nosotros de la base de que en el inicio de nuestro planeta no eran los mismos seres vivos que existen ahora. Muchos de ellos desaparecieron y otros de ellos evolucionaron, cambiaron, bajo diferentes aspectos que vamos a ir analizando en el transcurso del curso, ¿verdad? Vamos a ir tratando de separar algunos de estos, aislar algunos de estos factores, ¿verdad? Para poder comprender por qué estas especies viven en continentes diferentes, lo que nosotros podemos apreciar en este mapa. ¿Cuáles son las características que tienen estos organismos para poderse adaptar a estos continentes? Primero, porque sabemos que cada continente tiene un ecosistema propio característico de él. No podemos comparar, por ejemplo, en África con Sudamérica, ¿verdad? Sabemos que son regiones que pueden tener similitudes en algunos ecosistemas, pero no todas. No todos los componentes de este ecosistema van a ser iguales. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las características de estas especies? ¿Por qué tenemos que suponer nosotros que todas estas especies que nos muestran en la figura son parientes? De alguna manera son parientes. ¿Cuáles son esas similitudes y cuáles son esas diferencias? ¿Cuándo dejaron de ser personajes, digamos, hermanos directos de estas especies que se cruzan acá? Por ejemplo, que tenemos acá dos de ellas que viven más o menos en continentes muy cercanos, mientras que estas otras están en continentes más alejados. Entonces, las preguntas están orientadas a que ustedes distingan primero, identificar las especies, porque eso nos ayuda a conocer nuestro propio entorno, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas especies? ¿Pueden ustedes distinguir esta de esta otra en nombre y en característica? Bueno, primero vean ustedes si pueden reconocer estas especies y colocarles acá el nombre según la letra que tienen acá designada. Y después preguntas más específicas, ¿verdad? ¿A qué vertebrados pertenecen estas especies? Después tienen preguntas un poco más generales, como por ejemplo, las especies que viven acá en Australia, ¿son realmente especies directas emparentadas con ella o fueron especies inducidas, es decir, llevadas por el hombre, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas preguntas no son difíciles, son puntuales, pero yo espero que ustedes respondan de la manera más sencilla, pero también clara posible. Y después, en base a la biodiversidad, aparecen personajes que nos van a orientar a nosotros cómo fue la ciencia y la tecnología ayudándonos a nosotros a conocer con más exactitud cuándo se separan estas especies y por qué se separan. Y aquí aparece un término que probablemente no todos conozcan, de fondo me refiero, en la profundidad, pero sí en lo general, que es la genética. ¿Verdad? Los estudios genéticos fueron un aporte fundamental para poder distinguir estas especies con exactitud a nivel molecular, cuáles eran las semejanzas y cuáles eran las diferencias. Entonces aquí aparece un personaje en nuestra época, hasta cierto punto nuestra época, ¿verdad? Que ayudó y complementó cierta información que nos aportó a nosotros científicamente hoy día el conocimiento. Entonces, aquí aparece el nombre que se llama Dobzhansky. Yo quiero que ustedes averigüen quién era él. Parte la tienen de esta información la tienen ustedes en el texto de estudio, otra la pueden investigar por internet. Y otra pregunta puntual que les hago, que si tienen que averiguar por internet probablemente, es el nombre científico de cada una de estas especies, de estas 6 especies que forman parte, que ustedes identifican primero la especie y después buscan el nombre científico de ella.
les incluyo a ustedes en esta guía 2 videos, que es uno de ellos el que les acabo de mostrar una parte, que les puede ayudar a reforzar el conocimiento. Si no tienen acceso a estos videos, no se preocupen, pero van a tener que buscar de alguna manera el nombre científico y el nombre y los aportes de este personaje. Yo les pido a ustedes que escriban siempre con letra clara y les pido acá en el anexo que no dice, no hay ninguna palabra, pero yo les pido a ustedes que adhieran palabras concretas dentro de lo que han escuchado en los videos, si es que lo han podido hacer, o dentro de lo que han leído en la unidad del texto de estudio que tienen ustedes, que hayan palabras clave que para ustedes no las entendieron y necesitan reforzamiento. Entonces de ellas después vamos a tratar en forma más explícita. Cualquier duda, por favor, remítanse al correo electrónico que aparece en esta misma guía. No duden en preguntar. Les deseo que tengan un día muy fructuoso, que se cuiden a su familia y cualquier pregunta no duden en hacerla en mi correo. Un abrazo y que siga todo bien. Hasta pronto.